seguridad, eficiencia, también habla de vuelos económicos. Hasta hace 15, 16 años, bueno, ustedes eran unos niños que probablemente no tenían mucha noción, pero si llegaron a volar en ese tiempo, pues seguro estoy que ustedes no hacían las compras de sus boletos, ustedes no hacían la documentación, vaya, ustedes permanecían ajenos a lo que se hace para poder volar en avión. Pues hasta hace 15 o 16 años solo existían lo que ya habíamos platicado, ¿no? Dos líneas, dos aerolíneas, ¿se acuerdan? Aeroméxico, ¿y cuál es la otra? O era la otra, mejor dicho, ¿se acuerdan? Mexicana. Correcto, Mexicana de Aviación. Que alguien la alcanzó, por casualidad, alguien alcanzó a ver la aerolínea volando. No, No recuerdo. nadie. Bueno, pues Mexicana, como su propio eslogan decía, la primera, siempre será la primera, bueno, efectivamente, Mexicana de Aviación, después del boom que surgió en Estados Unidos a partir del primer vuelo del hombre, a través o gracias a los hermanos Wright, empezó a evolucionar de manera muy acelerada el desarrollo de aviación y por ahí de los años 20, pues bueno, este fenómeno, el transporte aéreo de pasajeros, empezó a extenderse. Y una de las bondades de nosotros, de ser vecinos, ¿verdad? De compartir frontera con los Estados Unidos, bueno, fue que México sufrió o vivió los primeros efectos de que Estados Unidos estuviese creando aviación. ¿Y qué sucedió? Bueno, México, por ahí del 27, fue el primer vuelo de esta compañía mexicana de aviación. Entonces, imagínense ya cuántos años tenía Mexicana, ¿no? Y efectivamente, durante mucho tiempo, Mexicana de Aviación fue la principal aerolínea en México y también durante mucho tiempo llegó a consolidarse como la segunda aerolínea a nivel mundial, jóvenes, para que dimensionen el nivel, el tamaño de esta aerolínea mexicana. Solamente estaba por debajo de Tango Whiskey Alpha, la famosa Transworld Aviation, ¿no? TWA, mejor conocida, que no sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar, ha visto aviones de esta aerolínea. También, o mejor dicho, ya extinta. Me iba a decir también, pero Mexicana legalmente no está extinta, está suspendida. Pero TWA sí. Eh, TWA se mantuvo muchos años, les decía, como la número uno a nivel mundial. Hablaban de aviación, hablaban de vuelos y todo el mundo se imaginaba o pensaba en TWA. Y Mexicana les decía, siendo la segunda, pues bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esas aerolíneas? No sé si se lo estén preguntando ustedes, pero algo tan grande, tan aparentemente fuerte, ¿cómo es posible que ahorita no estén ya volando? Al menos yo sí me lo pregunté, me lo preguntaba, muchachos. Y tenemos dos ejemplos de las dos principales en su momento. Y pues bueno, vamos a poder platicar de una de ellas prácticamente desde las entrañas, o sea, desde dentro. Vamos a saber por qué dejó de operar una de las principales aerolíneas del mundo, la principal en México. Y pues bueno, eso tiene que ver un poco con los modelos de negocios, con la economía que hablábamos de la diapositiva anterior. Y pues bueno, la seguridad mexicana a lo largo de su historia tuvo varios accidentes, incluso mortales. Uno de ellos muy significativo, porque, pues bueno, no hubo sobrevivientes, ¿no? Un desplome de avión. Sin embargo, bueno, pues vamos a saber ahorita por qué, si después de Mexicana, hablando ya, volviendo a México,
surgió Aeroméxico, Aeronaves de México, en su momento. ¿Por qué Aeroméxico sí sobrevive? Y digo sobrevive en toda la extensión de la palabra. Ahorita vamos a platicar por qué. Bueno, vamos a platicar o hablar de los modelos de negocios. ¿Qué significa esto? Les hablaba hace unos instantes de que fue necesario romper paradigmas, ¿verdad? Aprovechándose en la intencionalidad de la OASI para ofrecer vuelos baratos o económicos, aprovechando la globalización, pues bueno, fue necesario que a partir de... ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Me recuerdan? Porque ya se me olvidó. ¿Qué es el Alfa Oscar Charlie? Natalia, ¿tú me lo puedes decir? Era el certificado de operador aéreo. Excelente, muy bien, Natalia, gracias. Es correcto. Hablando de un modelo de negocios, de una aerolínea, pues todo parte desde el certificado de operador aéreo. Les comentaba que este documento es el que ampara la capacidad, la posibilidad de que una sociedad, de que una sola persona, de que una empresa puede operar aeronaves. Se establecen aquí las rutas que va a operar conforme esa aerolínea vaya creciendo, porque finalmente eso es lo que se espera. Bueno, pues este AOC puede sufrir modificaciones, es decir, puede actualizarse con la información año con año o el tiempo que se lleve la línea aérea en abrir nuevas rutas, en incorporar más aviones, diferentes tipos de aviones. Bueno, toda esa información tiene que actualizarse en el certificado de operador aéreo. Así como en ese certificado de operador aéreo se debe establecer el modelo de negocios que va a seguir la línea aérea y apegarse evidentemente a ello. Pues bueno, tenemos el modelo de negocios porque todavía sobrevive, el tradicional. ¿A qué les suena, jóvenes ingenieros, este modelo de negocios tradicional? Hablando de aviación, evidentemente. ¿A qué les suena? ¿Qué me dirían ustedes si yo llego y les pregunto? Explíquenme qué es un modelo de negocios tradicional. Si están levantando la manita, no puedo verla, ¿eh? Les recuerdo que cuando presento, no me permite la pantallita ver sus manitas. Así es que, adelante, por favor. Se aceptan ideas, ¿eh, Josué? Yo sé que tienes mucho que decir. Vamos, jóvenes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre por un modelo tradicional de negocios? Pues es por así decirlo una forma de la forma en la que se desenvuelve la compañía, ¿no? Sus objetivos, su misión, su visión, pero con un enfoque tradicional, como viéndose la segura de que aplicando lo que ya se conoce y que, y que de alguna manera resulta ser efectiva y eficiente. Ok, bueno, sí, hasta la palabra eficiente, hasta ahí, ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Pues bueno, como su nombre nos lo dice, como la palabra lo dice, tradicional, es ese modelo de negocios con el que la mayoría de los mexicanos, que unos nacieron, crecieron y hasta nos dejaron, vivieron toda su vida. Es decir, el típico viajar en primera clase o viajar en clase turista, que el avión estaba dividido, sí, ya, que te cobraban por ascender de una clase a otra, que te cobran, mejor dicho, que te servían incluso
menú, servicio de menú a bordo, diferentes tipos o tamaños de avión. ¿Ah? Eso se dio de manera pues prácticamente natural con las aerolíneas que surgieron desde el principio. ¿Quiénes encajan? ¿Qué tipo de aerolíneas encajan aquí? Pues bueno, les repito, a lo mejor ustedes cuando estaba Mexicana, cuando todavía no surgían aerolíneas como las que tenemos ahora, que no son Aeroméxico, pues a lo mejor no tenían mucha conciencia de ello. Pero antes, les decía, esto era lo tradicional. Número uno, altos costos. Por eso, jóvenes, no sé si a ustedes les tocó tener conciencia de ello, pero hasta, y quizá todavía, ¿verdad? Aunque en la actualidad ya es un poco trivial, pero se implementó la idea de que quien viajaba en avión, pues era gente pudiente, gente con mucha capacidad, con mucho poder económico, porque al estar, a lo que habíamos platicado antes, al estar vigentes estas dos aerolíneas, ¿qué sucedía? Pues ellos les comentaba, ¿no? Se repartían el mercado nacional o hasta internacional, se daban el lujo de repartirse los destinos. Y al ser ellos los únicos, pues bueno, podían también dar los precios que querían. También antes no estaba tan, entrecomillado lo digo, no estaba tan regulado esto de los precios, ¿verdad? Recuerden que ahora ya la Profeco, también lo digo entre comillas, vigila los costos, los servicios, recibe quejas de los clientes, de los usuarios, y incluso hay un instituto, ¿no?, de competencia, algo así económica se llama, etcétera, etcétera. Bueno, es también producto de la evolución. Antes no existían. ¿Qué sucedía? Pues estos dos participantes únicos de la aviación en México, pues se repartieron el mercado, ¿no? Jugaban con los precios, se daban el lujo de poder, pues servicio que daban al público, lo cobraban como querían, se daban el lujo de pagar, de poder pagar altos sueldos a sus trabajadores, altas o muy buenas prestaciones, y más si eran servicios que daba la propia aerolínea, ¿no? Por ejemplo, en Mexicana de Aviación y Aeroméxico también existían, o bueno, les dan en Aeroméxico únicamente a los viejos empleados. En la actualidad ya es otro rollo que ahorita voy a platicarles, pero les daban, no sé si 9 o 10 boletos a cada trabajador de Mexicana y de Aeroméxico cada año, gratis, para poder volar a cualquier destino de la empresa. Y si se acababan esos 9 o 10 boletos, la empresa todavía, gracias a los logros sindicales, la empresa todavía les podía seguir vendiendo boletos con un 90% de descuento. Los famosos 90s. Antes era, les comento, muy común. Y todavía eran transferibles. El trabajador podía vender estos boletos a su nombre, pero para alguien más. Entonces antes era muy común, oye, pásame un 90, ¿no? Y no era ninguna cosa mala. Oye, véndeme tu 90. Y se referían a eso, hazme descuentos, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues durante muchos años nada, pues eran las únicas dos aerolíneas, la empresa compensaba, ¿no? Porque al final del día, esos descuentos a ninguna empresa le va a resultar vender un avión de 100 lugares, 100 pasajeros, de los cuales 90 pasajeros van pagando únicamente el 10% de la tarifa. A ningún contador, a ninguna operación matemática le va a cuadrar una ganancia con esos precios. ¿Qué sucedió? Les decía nada. ¿Por qué? Porque las compañías lo transferían. Estos costos lo trasladaban al resto de los pasajeros. Y les repito, al no haber más opciones para volar, los pasajeros simple y sencillamente lo pagaban, ¿no? O también como hasta ese entonces, en los principios, en los inicios
de estas aerolíneas empezaron siendo del Estado, pues no pasaba nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno presupuestaba cada año y le metía dinero a estas dos aerolíneas. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, también, sobre todo, sucedió mucho en Aeroméxico, que hubo un tiempo en el sexenio de un presidente, que creo que todavía anda por ahí, vivito y medio coleando, o medio vivito y coleando todavía. Los aviones de Aeroméxico se convirtieron en aviones privados, en vuelos charteres, jóvenes. Y por ahí hay muchas historias todavía de pasajeros, por ahí del 82, de los años 80, en los que pasajeros, en los que ya estando sentados en su lugar, listos para salir, de repente los bajaban, ¿no? Ay, la aerolínea o bla, 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 ¿no? El chiste es que los bajaban, pues diciendo que cuestiones de mantenimiento, el clima, cualquier pretexto, ¿no? Pero la realidad era que los bajaban porque el compadre del presidente, el amigo del presidente, la amiguita del presidente, se les había ocurrido irse a la playa y pues agarraban un avión de Aeroméxico. A ver, ¿cuál está en plataforma? Pues me llevo ese, no, vámonos, súbanse. Oye, pero tiene pasajeros. Bájalos y diles cualquier cosa y darles una compensación, ¿no? Entonces, eso es verídico, ¿eh? Yo conocí gente que me platicó de esa situación, mecánicos que estuvieron presentes en operaciones de esas, en las que pues el itinerario era, no sé, un México-Tijuana, y de repente el capitán se comunicaba, ¿no? Recuerden que hay comunicación desde la cabina de pilotos con el mecánico en tierra, ¿no? Máster, vamos a esperarnos unos minutos porque nos van a cambiar el plan de vuelo, ¿no? Ahora nos vamos a Acapulco. Pues los mecánicos ya sabían, ¿verdad? Ok, está bien, capitán, ¿no? Cambiaban plan de vuelo, subían los pasajeros políticos, ¿verdad? De alto nivel o amigos de políticos de alto nivel, y ese avión cambiaba de destino. ¿Qué pasaba? Nada, jóvenes. ¿Por qué? Porque todos estos gastos los absorbíamos a través de nuestros impuestos, de los impuestos de nuestros papás, de nuestros abuelos. Entonces, durante mucho tiempo, pues eso, jóvenes, también entra dentro de lo tradicional. Eso era tradicional. Entonces, estas dos aerolíneas, con sus características, ¿no? Por ejemplo, ahorita, de Aeroméxico, que estoy seguro que sí tienen conocimiento de Aeroméxico. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de aeronaves opera Aeroméxico? A ver, ¿quién me puede decir? O díganme los que sepan. Vamos, jóvenes. Eso sí lo saben. A ver, muchachos. Bueno, voy a ser más rápido que el Google. Están buscando. Aeroméxico actualmente opera Embraer 145, 170, 190. Opera Boeing 737, 400, 600, 800. Opera el 787 y en algún momento operó también el 767. Mexicana de Aviación operaba Fokker 100, operaba 757, 767, llegó a operar A320 también antes de quedar en tierra. ¿Qué significa? ¿A qué voy con este dato que estamos rescatando? Bueno, a una, pues no sé si versatilidad o como quieran llamarle, referente a la variedad de aviones que utiliza, ¿no? Entonces, ese modelo es el tradicional. ¿Qué sucedió? ¿Alguien ha escuchado de este que acaba de aparecer? Yo creo que sí, esto ya es de su generación, jóvenes. Esto Se refiere a que después de la tradición, debido a la alta demanda que hay de vuelos,
en parte, correcto, Javier. Este modelo de negocios surgió en Europa, las famosas low cost, que cuando surgieron en México, bueno, fue un boom, ¿verdad? Y les decía, por ejemplo, uno de sus promotores principales fue Viva Aerobús, o es Viva Aerobús. Viva Aerobús sabemos que es una filial de Ryanair, y Ryanair es creo que es la número 1 low cost en Europa. Les decía, esto es ya de su generación porque es reciente. Este modelo de negocios low cost fue la alternativa o la alternancia al modelo tradicional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en la práctica? Bueno, como bien lo dice Javier, la reducción de los costos operativos. ¿Cómo lograron reducir costos operativos? Bueno, para empezar, pues bueno, se parte desde el antecedente que se tiene, les decía, de Europa, ¿verdad? Y en México, o llegando a México, se basó pues prácticamente en los errores cometidos en el sistema tradicional. ¿Qué dijeron los empresarios o las sociedades que obtuvieron un certificado de operador aéreo a partir de un modelo tradicional para migrarlo a un low cost? Bueno, pues ellos dijeron todo lo que sabemos porque los fundadores o los empresarios o las sociedades que iniciaron con los low cost, el 90% es gente que se formó en aerolíneas tradicionales. Entonces, es gente que tenía o que tiene bastantes conocimientos de las mermas que existen en un modelo tradicional. Por lo tanto, hicieron una especie de depuración para que surgiera el low cost y en automático, pues bueno, se reflejó en una baja en los precios, una disminución en los costos operativos que se tradujo en unos boletos o en precios de transporte más baratos, ¿verdad? Entre ellos, algunas de las reglas de las low cost es disminuir la gran cantidad o los tipos de aviones que deben operar. Estos logros sindicales que les decía, hechos en las aerolíneas tradicionales, eliminarlos por completo, ¿no? Definitivamente. Tan es así que las empresas bajo el modelo low cost revolucionaron, los contratos con el personal, con la tripulación sobre todo. Los pilotos, las sobrecargos que trabajan en las aerolíneas tradicionales, pues estaban acostumbrados a pues, lo mejor, ¿no? Hoteles de lujo, salarios de lujo, prestaciones de lujo. Los de Aeroméxico todavía porque su sindicato es muy poderoso. Es uno de los más poderosos que hay en el mundo. Bueno, los pilotos de Aeroméxico todavía conservan prestaciones como, y es verdad, si ahorran turbocina en un carreteo, la empresa les da un bono. Les dan bonos de gasolina, de alimentación, tienen muy buenos viáticos, no comprobables, bueno, que no se necesitan comprobar, tienen días por cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Unas prestaciones que definitivamente fueron eliminadas en el modelo low cost. ¿Qué sucedía? Les decía, hace 15 años, aproximadamente 16 años, cuando surgió la primera aerolínea en este concepto, o bajo este concepto, fue Interjet. Bueno, pues llegó a romper paradigmas, tanto en la industria como en el servicio al público. ¿Qué sucedía? Bueno, Interjet empezó con solo 3 destinos, partiendo desde Toluca. Toluca, Cancún y regreso. Toluca, Guadalajara y regreso. Toluca, Monterrey y regreso. ¿Por qué? Porque también no tenían muchos aviones, únicamente tenían 7 aviones en un principio. Entonces no podían abarcar muchas rutas en el mercado. Esos 7 aviones fueron Airbus, fue una sola línea, Airbus 320.
lo cual permitía, les decía, tener un solo tipo de capacitación para poder operar esos aviones. ¿Qué sucedió gracias a la eliminación de mermas, por decirlo de esta manera, que hubo con las que inició Interjet? Bueno, pues número uno, les decía, fue romper paradigmas a nivel interno, a nivel industria, porque fue necesario o necesaria hacer la planeación que les he dicho, que se hace en los comités de operación y horarios. Entonces, fue algo así como despertar a un gigante que estuvo dormido durante 80 años. Durante 80 años, los vuelos, los aeropuertos, los slots en los aeropuertos únicamente eran para Aeroméxico o Mexicana. Y de repente llega un tercer participante y dice, yo también necesito un espacio, pues imagínense cómo se puso la situación. En todos los aeropuertos en los que Interjet pretendía operar, sucedía lo mismo, porque a veces hasta la misma gente de Aeroméxico, de Mexicana, eran funcionarios de los aeropuertos, ¿no? Entonces les costaba trabajo aceptar o hasta autorizar la operación de una tercera aerolínea o de un tercer participante en el mercado. Y es real, jóvenes, ¿eh? Hubo mucha renuencia, incluso se estuvo a punto de llegar a tribunales porque pedían, exigían todos los requisitos que pudiesen ser exigibles en la ley, se le exigían a Interjet para poder operar. Pero como Interjet ya se había anticipado a esa situación, pues Interjet siempre llegó con todos los requisitos en mano. Y aquellos le rascaban y le rascaban, pues Interjet presentaba todo lo que le pedían. Hasta que, pues bueno, ya no tenían otra opción más que aceptar la operación. Una vez que la aceptaban, no crean que ya se rompió el paradigma, ya todo era miel sobre hojuelas, no. Una vez ya operando, era muy común que le hicieran la vida pues imposible a Interjet, ¿verdad? Que no le dieran salidas, que le dieran las últimas secuencias. Ya habíamos platicado también acerca de las secuencias, ¿no? De despegue y de aterrizaje. Pues bueno, era común que los dejaran al último para aterrizar o para despegar. Y detalles de esa naturaleza, ¿verdad? En la parte con el público, ¿qué sucedía? Pues bueno, los pasajeros también acostumbrados durante 70, 80 años a viajar únicamente por cualquiera de las dos aerolíneas tradicionales, pues de repente se encontraron con una nueva aerolínea, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, como ofrecía precios más económicos, mucha gente se atrevió a probarlo. Empezaron a vender boletos, la gente empezó a viajar en Interjet y se dieron cuenta que, bueno, en ese entonces, pues la gente no sabía. Ahorita ya es muy común que haya pasajeros que hasta pregunten, ¿no? ¿Qué tipo de aviones? ¿Qué avión me vas a mandar? Bueno, pues en ese entonces la gente empezó a darse cuenta que los aviones, como decían, porque ya saben que se hacían encuestas, decían la gente, pues son aviones grandes y bonitos. Y no faltó quien detectó que eran muy cómodos. Interjet, parte de su modelo de negocios desde el principio, fue ofrecer más espacio entre asientos, el famoso pitch, que es la distancia entre un asiento y otro. Los Airbus 320, el fabricante los oferta con capacidades hasta para 184 pasajeros. ¿Qué dijo Interjet cuando los compró a Airbus? Dijo, bueno, yo no quiero que le ponga 184 asientos. Al contrario, yo quiero que le quites 30 y me distribuyas esos 150 que quedan en la cabina, una sola cabina, para empezar, ¿no? Me los distribuyas de tal manera que quede un espacio más amplio. Y eso la gente fue lo primero que empezó a detectar. Número uno, el tamaño del avión. Número dos, el espacio. Te no van a dejar mentir. Quien ha viajado en Aeroméxico, en Viva Aerobús, en Volaris, y les ha tocado sentarse en la ventanilla y por cualquier razón necesitan pararse durante el vuelo, pues necesitan mover a los pasajeros que llevan a su lado para poder pasar. Situación que no sucede con Interjet. Entonces la gente les decía, empezó a ver esos cambios.
Y después dijeron, "Y más barato, pues de aquí soy, prácticamente, ¿no?" ¿Qué sucedió? Bueno, la gente empezó a presionar, ¿verdad? A pedir prácticamente la entrada de Interjet a sus diferentes aeropuertos, a sus diferentes destinos. ¿Qué sucedió? Bueno, entró la parte que ya les he comentado también de las negociaciones, que es válido que hagan también los gobiernos de algunos estados. Los políticos, los gobernantes de algunos estados empezaron a incluso a viajar en Interjet, ¿no? Y decían, bueno, yo quiero esta aerolínea en mi lugar, en mi estado que yo gobierno. A ver, directivos de Interjet, ¿qué necesitas para que vueles a Chihuahua, ¿no? O a Ciudad Juárez. Y así empezaron a consolidarse las nuevas rutas de Interjet, ¿verdad? ¿Qué sucedía en cada destino que Interjet empezaba a volar? Los boletos empezaban a bajar, jóvenes. Para empezar, Interjet empezó a tener más demanda, lo cual obligó a que las aerolíneas tradicionales bajaran sus precios. Lo primero que hicieron las aerolíneas tradicionales fue bajar sus precios, pero evidentemente no lo podían hacer de manera permanente, porque era disminuir, sacrificar ganancias. No pueden bajar el sueldo a los empleados, no podían reducir costos. ¿Por qué? Porque durante muchos años esos logros o todos esos costos se fueron consolidando a través de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales, ¿verdad? Y entonces pues no podían hacer nada. ¿Qué sucedió? Bueno, se vieron obligados, en algunos casos, a reducir frecuencias. Ya no ofertaban tantos vuelos como lo hacían. Empezaron a reducir personal y de esas situaciones que se dan, ¿no? Cuando una empresa deja de ser productiva. Y a nivel global, ¿qué sucedía? Bueno, el efecto de que Interjet volara a un aeropuerto se le llegó a conocer como efecto Interjet. ¿Por qué efecto Interjet? Por lo que les acabo de platicar. Llegó Interjet a Ciudad Juárez, y el efecto Interjet fue que Aeroméxico redujo precios, después redujo frecuencias y después intentó, emular el modelo de negocios. ¿Qué sucedió? Bueno, Mexicana todavía estuvo creo que un par de años, o 2 o 3 años, trabajando hombro a hombro contra Interjet. Hasta que, pum, otro no. ¿Por qué? Porque después del low cost, surgió otro modelo, jóvenes, el de alta eficiencia. ¿Qué sucedió con el de alta eficiencia? ¿Qué es alta eficiencia, muchachos? ¿Hay alguna aerolínea? O había, recuerden, les repito lo que les dije cuando iniciamos este curso, ¿eh? La aviación es otra a partir de la pandemia. Vamos a hablar antes de la pandemia. ¿Había una aerolínea dentro del modelo de alta eficiencia? ¿Creen ustedes que sí? ¿Qué sucedió? Bueno, seguimos todavía en low cost. Después de que Interjet picó piedra y abrió camino, llegó Volaris. Otra también low cost, bajo prácticamente, bueno, yo me atrevo a decirles, Volaris intentó o fue una copia fiel de Interjet. Yo recuerdo, Interjet surgió un diciembre de 2015, Volaris en marzo de 2016. Pues bueno, de enero a marzo, jóvenes, antes de que Volaris surgiera oficialmente, Volaris tenía contratada personal que seguía los movimientos de Interjet durante todo el horario de operación de Interjet ahí en Toluca, muchachos. Tenían gente tomando nota, tomando hasta fotografías de que hacía Interjet, y bueno, Volaris intentó hacer una copia fiel. ¿Qué sucedió con Volaris? Bueno, Volaris también empezó operando Airbus A320, pero ellos sí con los 184 pasajeros
que ofrecía Airbus, pero 180 pasajeros. Al poco tiempo después llegó Viva Aerobús. Pero Viva Aerobús de plano sí dijo, ¿le puedes quitar más galis al avión? Ok. Viva Aerobús recibe Airbus 320 con capacidades para 186 pasajeros. ¿Vale? Para que dimensionen. ¿Qué sucedió? Bueno, las aerolíneas tradicionales, les decía, en servicio a bordo, bueno, ofrecían hasta menú, ¿verdad? Vinos caros, bebidas exóticas, etc. ¿Qué pasó con Interjet? Bueno, Interjet se ajustó a lo básico. ¿Qué sucedió con Volaris? Bueno, pues les decía, una copia. ¿Qué sucedió con Viva Aerobús? Bueno, también se ajustaban a lo básico, pero lo cobraron. Viva Aerobús, parte de su innovación con la que entró al mercado, fue que ellos desde el principio cobraban por todo lo que vendían a bordo, o mejor dicho, todo lo que servían a bordo. Perfecto. Pero ofrecían muy buenos precios precisamente por esa razón. En un inicio, Viva Aerobús no asignaba asientos, no sé si les tocó a algunos de ustedes, no había asignación de asientos. Y pues cada abordaje de Viva Aerobús era todo un espectáculo, ¿no? Para los que estábamos ahí. Prácticamente la gente, aquellos que han viajado en metro, en Monterrey, México o Guadalajara, pues bueno, se han dado cuenta, ¿no? Llega el tren, abre la puerta y cada quien se mete y los primeros en entrar ganan lugar. En el avión no sucedía así, ¿verdad? Si estaban ahí es porque tenían lugar, pero pues no garantizaba que, por ejemplo, los que iban 2 o 3 personas pues, se viajaran juntos. Pues eso también se transformaba o se traducía en una disminución de gastos que se pasaba al pasajero. Todo eso, pues bueno, les decía, dio como resultado el low cost, pero eso se volvió algo así como una competencia, ¿no? Al poco tiempo Volaris también comenzó a cobrar por lo que vende arriba. El único que quedaba era Interjet, que no cobraba. ¿Qué pasó? Bueno, Interjet todavía logró mejorar más los costos y hasta la fecha, bueno, hasta antes de la pandemia, Interjet era la única línea aérea bajo el modelo de alta eficiencia. ¿Por qué, jóvenes? ¿Cómo se logra esto? Bueno, para ello me voy a salir de aquí y me voy a ir a... Permítanme. Déjenme ver, esto ya está en otra cosa. Permítanme, muchachos. Es que necesito escribir y quiero saber si así lo voy a poder lograr. Ahí está. Sí, me parece que sí. Tenemos aquí los 3 modelos, perdón, de los que hemos hablado. Del tradicional, quedamos que era Aeroméxico y Mexicana de Aviación, ¿verdad? Low cost está Interjet, está Volaris y está Viva Aerobús en un principio. En la actualidad, como alta eficiencia, ¿quién quedamos que está, jóvenes? Interjet. Correcto. 4 Oscar. Es el designador que le da la OASI a Interjet. Bueno, aquí lo pone automáticamente como cuarto, pero no. Es 4 Oscar. Muy bien. Porque la OASI y la IATA, así como designa aeropuertos, también designa aerolíneas, ¿eh? Yo estoy usando los designadores. ¿Qué decíamos de los tradicionales? Bueno, decíamos que Aeroméxico operaba los Embraer 170, 145. Bueno, no importa el orden. Embraer 190, Boeing 737,
En un momento operó 67. ¿Verdad? Mexicana operaba Fokker 100, Boeing 757, también llegó a operar el 767. Y Viva Interjet, aquí para seguir, pues únicamente empezó con 320, ¿verdad? Ya en los últimos años metió también el Sukhoi Superjet 100. Volaris empezó con 320 también, después puso el 319 y en la actualidad su mejor producto es el 321, que por cierto Interjet también tenía 321, ¿verdad? Viva Aerobús empezó con Boeing 737 y acabó, o está mejor dicho, con 320 en la actualidad y 321. Si se fijan, o si sabemos, mejor dicho, parte de estos gastos que implican tener esta variedad de aeronaves, bueno, de todos es sabido, ¿verdad? Y si no, ahorita lo vamos a ver en los anexos de la OASI, que la normatividad exige, requiere que cada tripulación que opera un Embraer 170, un 145, un 190, tenga la famosa capacitación de cada tipo de avión. Es decir, un chofer, un sobrecargo que vuela en un Embraer 170, no puede volar un Embraer 145, no puede volar en un 190, y mucho menos puede subirse a volar en un Boeing 737. Y los de un Boeing 737 no van a poder volar un 767 y así sucesivamente, ingenieros. ¿Qué implicó esto durante muchos años a las aerolíneas tradicionales? Bueno, pues implicó tener tripulaciones completas para cada uno de los modelos de aviones que operaban, ingenieros. Imagínense, vayan echándole cuentas, ¿verdad? Pero, les repito, ¿qué sucedía? Pues nada, durante muchos años no sucedió nada. Si bien no eran productivas, Aeroméxico y Mexicana no daban dividendos, pues no pasaba nada porque era del gobierno, no sucedía nada. Entonces, por esa razón, pues todo lo que pedían los sindicatos, pues adelante, ¿no? Concedido. Además de que, pues bueno, los sindicatos de aviación, sobre todo ASPA, Alfa Sierra Papa, Alfa, les decía, uno de los más poderosos de América Latina, ¿no? Y tan es así que, ahí les va un tip, ¿eh? Por si algún día alguien llega a trabajar en Aeroméxico o en algo parecido, y después quieren trabajar en alguna de las empresas del señor Carlos Slim, pues que prácticamente son todas, ¿verdad? Pues bueno, todos sabemos que en la mayoría de los trabajos nos dicen, ¿no? Traer solicitud elaborada. Bueno, pues vamos a la papelería, compramos una solicitud de empleo, la llenamos y la presentamos. Bueno, las empresas de Carlos Slim, no. Ellos cuando van a cita de trabajo les dan su propio formato. En el formato que ellos dan, aparte de los datos que conocemos que solicitan, ellos les preguntan, ¿ha pertenecido a algún sindicato? ¿Sí o no? ¿Cuál? Si ustedes le ponen sí, y en donde dice cuál, le ponen ASPA o ASA, ASA es Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Si les escriben cualquiera de esos dos sindicatos, ingenieros, dense por muertos, ya, gracias por participar. Ya no son recibidos en ninguna empresa del señor Slim. ¿Por qué? Porque este sindicato poderoso, les decía, llegó a conseguir a base de amagos, a base de negociaciones, a veces leoninas, como dicen los abogados, lograron conseguir prestaciones como esa que les decía, ¿no? Descuentos del 90%, boletos gratis, hospedaje en los hoteles de 5 estrellas para arriba, situaciones que ahorita son de ensueño. Y eso evidentemente trajo, pues bueno, si se preguntarán cuál es la razón por la que Mexicana dejó de operar, pues la quieren saber o no.
¿La quieren Sí, saber, profe. sí o no? Sí, profe. Pues a lo mejor ese sindicato los obligó a retroceder, ¿no? A retroceder el nombre. El sindicato jamás va a dar su brazo a torcer, muchachos. ¿Qué sucedió con Mexicana de Aviación? Para empezar, hay una formulita que aplican estos cuates del low cost en cuanto a operatividad para mantener la aerolínea operativa. Dicen los low cost que para que no haya pérdidas, la empresa no debe tener más empleados que la cantidad de asientos que oferta al día. ¿Qué quiere decir esto? Para una aerolínea que tiene 10 aviones con capacidad para 150 pasajeros, bueno, tiene la posibilidad de ofertar diariamente 1.500 asientos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues la fórmula dice que entonces no deberá tener más de 1.500 trabajadores para que sea rentable. ¿Qué sucedía con Aeroméxico, con Mexicana y más con Mexicana? Como que Mexicana, por haber sido la primera, fue la que vivió o sufrió todos los excesos de un grupo político, de un gobierno acostumbrado a los excesos pagados por el pueblo. ¿Qué sucedió? Bueno, en Mexicana, muchachos, los gerentes, los jefes de aeropuertos, tenían oficinas que parecían verdaderos palacios dentro de los aeropuertos. Tenían 2 secretarias, tenían 1 o hasta 2 carros a su servicio, de sueldos ni se diga. Las mejores instalaciones de los aeropuertos estaban destinadas para Mexicana de Aviación, para su personal. Les decía, ¿no? Los pilotos, las tripulaciones, pues todo lo que exigían y les era concedido. Pero ¿qué sucedió? Empezó la globalización, empezó la llegada de nuevos competidores y el gobierno, por ahí un gobernante dijo, bueno, por ahí en colusión con alguno de sus compadres, vendieron Mexicana de Aviación. Después de haber sido del Estado, pasó a ser privada. Al que se la vendió, pues bueno, dijo, vamos a seguir sacándole jugo en lo que se agotan las reservas, ¿verdad? Y de repente, un buen día, sabedor de lo que iba a suceder, bueno, simplemente, como dicen vulgarmente, bajó la cortina y vámonos. Un buen día, bueno, un mal día, ¿verdad? Mejor dicho, ni los empleados de la compañía sabían que iba a cerrar. ¿Qué sucedió? Pues bueno, simplemente Mexicana de Aviación dejó de operar. ¿Por qué? Por el gran pasivo laboral, se le conoce, que se había generado. ¿Por qué? Con tantos descuentos, con tantas cortesías a los empleados, con tantos premios a los empleados, bueno, llegó Mexicana ya en sus últimos meses de operación, ofertaba como 30 y tantos mil asientos al día y tenía como 90,000 empleados, imagínense. Número uno, ¿verdad? Ya desde ahí no daban las cuentas. Y luego en sus últimos meses de operación, de los 30 y tantos mil asientos que operaba, el 99% eran ya sea cortesías o descuentos. ¿Qué sucedió, jóvenes? Pues lo mismo que venía sucediendo desde años atrás, pero ahora con la diferencia de que ya no era del gobierno, ya no eran nuestros impuestos los que cubrían las pérdidas de la aerolínea. Evidentemente todo eso se fue acumulando como bola de nieve hasta que les decía el dueño, dijo, bueno, ¿saben qué? Hoy en la noche agarro mis cositas y pues mañana ustedes abren como puedan. Y literal, creo que hasta la fecha todavía sigue prófugo o siguen buscando al dueño de Mexicana. ¿Qué sucedió? Pues un verdadero caos. Al día siguiente la gente que iba a volar, pues, unos empleados llegaron a sus fuentes de trabajo y pues a quien hubo oportunidad de avisar, no, pues saben que hasta aquí llegamos, ¿no? Ah, pero ¿cómo? No, regrésense a sus casas, no, más vale que se regresen a sus casas, porque los pasajeros empezaron a
con justa razón, ¿no? Empezaron a exigir los pasajeros, ¿no? En la actualidad, Mexicana de Aviación tiene una demanda colectiva por no sé cuántos miles de pasajeros que pues ya no pudieron volar, pero que ya habían pagado su boleto, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué no alguien más compra Mexicana o vuelve a surgir Mexicana de Aviación? Bueno, en algún tiempo Mexicana de Aviación la vendieron en $100. Eso costaba Mexicana de Aviación, muchachos, $100. A ver, ¿quién tiene $100? Pues probablemente muchos, ¿verdad? Juntamos $100, pero las condiciones eran comprarla con todo el paquete incluido. ¿Qué es todo el paquete incluido? Deudas a proveedores, desde aeropuertos hasta los que le surtían las bolsas para basura de los aviones, el pasivo laboral, sueldos, imagínense, sueldos caídos, pensiones, gastos médicos, y ya le paro de contar, ¿verdad? Ya con esos $100 se convertían en 100, pero millones de dólares, si no es que más. Entonces, evidentemente, nadie ha comprado la marca, ¿verdad? Porque es lo único que sobrevive, Mexicana de Aviación. Y pues bueno, eso gracias a, me imagino yo, a oscuras estrategias o oscuras negociaciones que se hacen, porque, pues bueno, si ya no está operando, pues lo más lógico sería es que ya tronara, que ya borraran del mapa el certificado de operador aéreo de Mexicana. Sin embargo, bueno, sigue vigente, no se sabe por qué, sigue vigente y por eso ninguna aerolínea ha podido, les decía, ocupar ese nombre. Se preguntarán ustedes, bueno, si Aeroméxico es coterránea, es contemporánea de Mexicana de Aviación, surgió y se mantuvo bajo el mismo esquema. ¿Por qué Aeroméxico sigue? Bueno, Aeroméxico tuvo una quiebra, muchachos. Antes Aeroméxico era Aeronaves de México, hasta que en el 84, si mal no recuerdo, tuvo una quiebra, pero fue una de esas quiebras negociadas, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya habían visto a Mexicana de Aviación. Aeroméxico ya se estaba reflejando en Mexicana de Aviación. Entonces, ¿qué sucedió? Juntaron a los sindicatos, a la empresa y negociaron una quiebra, ¿no? Tan es así que, bueno, sí hubo recorte de personal, hubo borrón y cuenta nueva, pero muchas personas que estaban trabajando en Aeronaves de México pasaban a ser contratadas inmediatamente a Aerovías de México, que fue el nombre nuevo que hasta la fecha mantiene Aeroméxico. Sí, hubo quienes perdieron antigüedades, perdieron puestos, posiciones en la empresa. Sin embargo, bueno, les repito, fue una negociación, ¿no? Fue algo así como, si me firmas tu renuncia, bueno, te puedo contratar, ¿verdad? Y mañana mismo sigues trabajando. O si no quieres firmar tu renuncia, bueno, atente a las consecuencias, ¿verdad? Y quien tenga conocimiento de que lo tortuoso que es un trámite o un proceso de alguna demanda laboral, bueno, aplica lo que dicen por ahí, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Entonces, mucha gente quizá no lo vio muy dañado la quiebra de Aeroméxico porque siguieron trabajando. ¿Qué sucedió? Pues Aeroméxico sigue hasta la fecha, pero a raíz del surgimiento de este fenómeno Interjet y de todavía Viva Aerobús y todavía de Volaris, bueno, por ahí del 2000, ¿qué será? 2012, 2010, se vieron la necesidad de Aeroméxico de replantear sus nuevos contratos para el personal de nuevo ingreso. Fue prácticamente una copia de los contratos laborales de Interjet. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues se acababan todos los logros sindicales para las nuevas generaciones, porque por ley no pueden quitar, no pueden disminuir sueldos a los trabajadores ya en activos. Afortunadamente, ¿verdad? Y bueno, eso generó crisis al interior de la aerolínea. Evidentemente esto no salió a la luz pública, pero Aeroméxico en el 2000, que estamos en el 2020, en el 2016, 2017,
varias veces, más de 2 por lo menos, estuvo a punto de irse a huelga. Así, inminente, jóvenes, ¿no? De repente un viernes necesitamos todo el poder de la compañía para traer sus pasajeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que ya ni quiero recordar porque me trauman otra vez. Bueno, ¿qué sucedía? Les decía, Aeroméxico muchas veces estuvo a punto de irse a huelga porque pues el sindicato no aceptaba, ¿verdad? El sindicato quería que sus nuevos empleados mantuvieran los mismos privilegios que los viejillos, pero evidentemente eso ya era prácticamente ponerle la pistola en la cabeza a la aerolínea. Y bueno, de una u otra manera imperó la cordura, hubo negociaciones, hubo reducciones significativas al personal de Aeroméxico de nuevo ingreso, y bueno, eso fue parte prácticamente de la negociación, no tocar a los anteriores, a los antiguos, a los ya contratados, ¿verdad? Y bueno, pues hasta a la fecha, en la actualidad, les comento que trabajar en Aeroméxico, pues bueno, ya es prácticamente lo mismo que trabajar en cualquiera de las otras aerolíneas, cuando en su momento trabajar en Aeroméxico y en Mexicana, que no sé si también alguno de ustedes lo vivió o a través de algún familiar de mayor edad hayan vivido que el trabajar en una aerolínea era lo máximo, ni siquiera trabajar de gerente de una maquila se le podía equiparar. ¿Por qué? Porque trabajar en una aerolínea en esos tiempos de oro, pues era mínimo, mínimo, si no el sueldo, era mínimo, conocías la mitad del mundo, ¿no? Porque con tus descuentos, ¿verdad? Había quien desayunaba en Nueva York y llegaba a cenar a su casa. Pues imagínense, ¿no? Pagar solamente el 10% de un boleto, pues cualquiera, ¿no? Entonces, les decía, eso era súper, por eso se quedó la sensación de que trabajar en una aerolínea es lo máximo. Cuando sí, a lo mejor sí es cierto, pero fue durante un tiempo. Es más, les voy a poner un ejemplo del glamour que era trabajar para empezar en Aeroméxico. En la época dorada de Aeroméxico, ¿saben ustedes cómo era su entrega de uniformes? ¿Quién de aquí trabaja que utilice uniforme en su trabajo? ¿Quién? ¿Nadie? Pues trabajo en una fábrica, profe, y nos dan una batilla toda fea. Ok, bueno, toda fea. Vamos a tomarlo en cuenta. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te dan esa batilla toda fea? Pues primero, en tu primer día, llegas ahí bueno, pues a la sala de inducción, y luego ahí llegan los vatos y te piden la talla. La pura Ajá. talla, y luego ya te la entregan en una bolsa de plástico. Si es nueva, porque había algunos que les tocaba usadas de gente que renunciaba. Y ya te la lavan y órale, póngasela. Y a jalar. Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, ahí les va cómo Aeroméxico entregaba uniformes. En su época de oro, obviamente. ¿Eh? ¿Cómo les entregaba uniformes a sus empleados? ¿Eh? ¿Han oído hablar de la tienda Saks? Creo que sí. Bueno, muy bien. Afortunado. Y quien no ha oído hablar de esa tienda Saks, bueno, es porque es una tienda súper, hiper exclusiva, incluso en Estados Unidos. ¿No? Bueno, pues Aeroméxico entregaba un vale a los empleados. Su uniforme era un vale. Ah, caray, un vale, sí. Un vale para ir a esa tienda que solamente creo había en Nueva York y no sé qué otras 2 o 3 ciudades de Estados Unidos. Ir a esa tienda, evidentemente con todos los viáticos pagados, muchachos. Era ir a esa tienda, llegaban, esa tienda ya tenía convenio con Aeroméxico, mostraban ese vale y bueno, ya ahí les confeccionaban el uniforme a la medida del trabajador. Y ya, se regresaban y ya tenían uniforme. ¿Qué tal, muchachos? Y es verdad, ¿eh? Si están con la boca abierta, no los culpo. Pero durante mucho tiempo, esa fue la forma en que Aeroméxico entregaba uniformes a sus trabajadores. Entonces,
Eso evidentemente lo volvió difícil de costear. Situación que les repito. ¿Qué sucedió con los low cost? Pues bueno, al tener una menor un menor tipo o variación o variedad de aviones, pues bueno, significa que hay necesidad de menos tripulantes, menos personal, menos capacitaciones. Pero además de que recordemos que Airbus, tanto para su 320 como su 321 y toda su gama de 3, Airbus ofrece la famosa cabina homogénea. ¿Qué significa esto? Que el chofer que vuela un Airbus 319 puede volar un 320, puede volar un 321, un 330, un 340, un 350, prácticamente hasta un 380. ¿Se fijan? Entonces, eso también fue algo muy visionario de estas aerolíneas. Precisamente por eso Viva Aerobús cambió de Boeing a Airbus, porque dijo, oh, caray, sí es cierto, ya no necesito tener tantos tripulantes como estos cuates, que si falla uno del 190 no puedo pasar uno del 170 a volar 190. Aquí sí. Viva Aerobús, Interjet y Volaris en su sala de pilotos, en su sala de sobrecargos, que les decía que hay tripulaciones de reserva. Pues bueno, si falla un piloto de un 321 y en la sala de reserva tienen un piloto de 320, venga, puedes volarlo, súbete. Cosa que no sucede aquí, en Aeroméxico. ¿Verdad? Entonces, eso también se traduce en un ahorro muy significativo de los gastos de operación, ingenieros. ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, con el paso del tiempo, les decía, Interjet metió más aviones, que ahorita tengo entendido que únicamente está operando los Sukhoi Superjet 100, pero bueno, les repito, ¿verdad? Antes y después de la pandemia, nos quedamos con antes de la pandemia. Necesitaríamos actualizarnos, quizás es un buen ejercicio para ahorita, después de la pandemia. Volaris, perdón, les repito, una copia de Interjet, y Viva Aerobús se quedó en algo que los empresarios, que los accionistas dicen, ¿no? Viva Aerobús, vuelos llenos, no sé si alguien ha visto ese detalle, en los aeropuertos, en los mostradores de Viva Aerobús siempre llenos, filas de gente. Hay diferencia de Volaris y de Interjet, pero dicen los accionistas que a la hora de dar cuentas, de contar las ganancias, Viva Aerobús entrega centavos y estos dos entregan pesos a sus accionistas. ¿Qué significa eso? Pues bueno, aplican también aquel lema, ¿no? Vende mucho, aunque ganes poco, ¿no? Dice Viva Aerobús, a diferencia de Volaris y de Interjet. Y con los negocios o con lo que hemos mencionado, lo que les he mencionado, sobre todo del servicio a bordo, es lo que diferenció a Interjet de Volaris y de Viva Aerobús. Por lo tanto, o por esa razón, Interjet pasó a ocupar la clasificación de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque Interjet ha sabido mantener sus precios o han sido competitivos sin necesidad de vender todo lo que dan a bordo y tampoco, sin ser necesario, sacrificar el espacio entre asientos, que fue lo que ofertó Interjet desde sus inicios, jóvenes. Entonces, esto es el complemento a lo que veíamos de modelos económicos eficientes, regulares y seguros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes ingenieros? Yo tengo una pregunta. A ver si puede callar usted al chucho que anda por ahí. Espérame, un minuto. A ver, dale una croqueta o algo, un hueso ahí de premio. Adelante. Adelante. Si Mexicana todavía sigue vigente, produce gastos. Eso es algo de lo que solo Andrés Manuel pudiera explicarnos. Porque, bueno, no genera gastos porque, pues, legalmente ya no tiene aviones. Los concesionarios, quienes les rentaban aviones a Mexicana de Aviación, fíjate qué bueno que mencionas esto.
inmediatamente empezaron a recuperar sus aviones y en algunos casos hasta de manera desconocida. No sé quién ha tenido oportunidad de estar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, en la zona de las posiciones norte, la parte que sigue es una zona de hangares. Está ahí el hangar de mantenimiento de Mexicana, que también curiosa y misteriosamente sigue operando. Es el famoso Mike Romeo Oscar. Sigue operando, ¿por qué? No sé, no sé. Pues bueno, ese hangar de mantenimiento tiene un espacio tremendísimo obviamente, para reparar y albergar aviones. Cuando Mexicana paró operaciones, ahí metieron como 30 o 40 aviones. Y un buen día, eso sí, un buen día, cuando amaneció, ya no habían aviones de Mexicana. Y el encargado, el vigilante de ahí, pues no se dio cuenta, muchachos, cuando sacaron cerca de 20, 21 aviones, que creo que era Bancomex, bueno, algún banco, era el que tenía como garantía esos aviones, y al ver que Mexicano ya no iba a operar, pues me dijo, mejor me llevo mis cositas. Y así sacaron aviones, entonces, en teoría, no podría estar generando gastos porque no hay aviones ocupando espacio en aeropuertos. No hay oficinas para Mexicana de Aviación, no hay mostradores para Mexicana de Aviación. Al no haber aviones operando, pues tampoco hay gastos de combustibles ni de servicio de la navegación aérea. Entonces, prácticamente no tendrían por qué estar generando gastos, Saraí. ¿Está claro? No hay por qué, Saraí. A ver, Kevin, ¿tenías por ahí alguna duda, algo que compartir? Sí, profe, ¿por qué si dice que Interjet es una aerolínea de alta eficiencia? ¿Cuál es el motivo de que vayan a quebrar o algo así? Sí, escuchaba. Muy buena pregunta, Kevin. Pero fui muy claro en decirles antes de la pandemia. ¿Sí? Los datos que les estoy presentando fueron antes de la pandemia. Ahorita, ¿por qué es muy probable que vaya a quebrar? Porque desde mucho antes, eso sí fue desde muchísimo antes de la pandemia, hubo malos manejos en la compañía. A mí me tocó, yo no fui muchachos, ¿eh? No, no, no. Además estoy hablando de malos manejos, millones de pesos. Si yo tuviera millones de pesos, no creo que estaría transmitiendo desde ANAPRA en este momento. Pero bueno, claro, seguiría en la universidad, eso es indiscutible. ¿Qué sucedió? Nos empezamos a dar cuenta, acá la tropa, por decirlo, los de abajo, porque a mí un buen día, también un viernes, por eso les digo, no quiero recordar porque vuelvo a sufrir el trauma. Un buen viernes me habla el administrador, que también era camaradísimo mío, ¿no? Ya sabe, oye, ¿qué onda contigo? Oye, pues, ¿qué pasó? No, vente, necesito platicar contigo. Ching, pues, eso no es nada bueno, ¿no? Cuando te dice un administrador, ven, necesito platicar contigo, sí. Y teniendo como antecedente precisamente, porque no solo Mexicana, Aviaxa también tronó, aerolíneas internacionales, hay muchas aerolíneas. En las aerolíneas es común, ingenieros, que de repente bajan la cortina, o sea, no avisan, ¿no? Entonces, cuando él me dijo que fuera, dije, ya, hasta aquí llegó Interjet, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo para que no la gente no haga tanto escándalo en el aeropuerto. Bueno, iba yo pensando 17,000 cosas en lo que llegué a su oficina. Bueno, yo cuando llegué, se trataba de que no se lo vayan a decir a nadie, ¿eh? No están grabando, a ver, no, perfecto. Apaguen celulares, por favor, todo. Esto es entre nosotros, queda entre ingenieros. Me dice, bueno, pues es que llevas como 7 meses sin pagar. Las aerolíneas les pagan a los aeropuertos, les decía, uso de oficinas, uso de mostradores, todo lo que ya habíamos platicado, uso de pasillos telescópicos, los tiempos en plataforma, pernocta, todo ese tipo de infraestructura, ¿no? Y generalmente los aeropuertos le dan crédito a las aerolíneas. Es decir, cada mes pagan lo del mes anterior, ¿no? No sé, primer lunes de cada mes, vale, me pagas lo de, por ejemplo, ahorita el primer lunes de septiembre me pagas todo lo de agosto. Y así sucesivamente. El primer lunes de octubre, todo lo de septiembre. Pues bueno, me dice, ya son 7 meses. ¿Qué onda? ¿Qué te dicen? No, pues yo ni sabía.
Digo, hasta donde yo sé, pues el dinero es constante y sonante, ¿no? Me dice, pues no, ¿no? Y a mí me dio una instrucción mi corporativo que si para mañana sábado no pagas, pues les decía, el administrador, su función es promover, facilitar las operaciones, ¿verdad? No impedirlas. Me dice, pues no puedo impedirte que operes, pero lo que sí puedo impedirte es las mejores instalaciones, ¿no? O sea, el pasillo, las posiciones más cercanas al edificio terminal, etcétera, etcétera. Y dije, pues, ¿yo qué hago? Pues no soy el dueño, no, pues está bien. Obviamente yo lo iba a notificar con mis superiores cuando mis superiores me hablaban, oye, está así, así las cosas, perfecto. ¿No? Y ya saben, no, no te preocupes, se va a calmar. Bueno, total que sí, a última hora, ya el mismo administrador me habló y me dijo, ya no te preocupes, ya no sé qué arreglos, porque estos arreglos se hacen a nivel corporativo, ¿no? Nosotros los mortales, los de pie a tierra, nada más recibimos la instrucción, ¿no? Ya, todo listo, ok. Pero yo intuitivamente en mis interiores dije, esto, obviamente yo no podía pregonarlo, yo no podía decírselo a nadie. Eso en mis adentros me generó mucha duda. Dije, algo no anda bien aquí, algo no anda bien, no va a acabar bien. Y al poco tiempo empezaron a salir directores jóvenes, de la aerolínea. Y desde ahí, Kevin, yo percibí malos manejos al interior de la aerolínea. ¿Qué significa eso? Que bueno, alguien se llevaba el dinero que era para pagar los aeropuertos, porque no fue nada más en este aeropuerto. Ya después entre jefes, entre nosotros, ya saben, el WhatsApp de los compas, ¿no? Oye, ¿qué onda? No, pues también tú sí, tú también, ¿no? Pues eso está de la fregada, entonces. Entonces yo me atrevo a pensar, Kevin, que si ahorita Interjet está en la cuerda floja, sus inicios son desde esto que te estoy diciendo. Hace, ¿qué? ¿Tres años? Entonces, eso es lo que yo podría, a eso se lo atribuiría yo, Kevin. Además de que, pues bueno, si no tienen conocimiento, Interjet pertenece a un expresidente, ¿no? Y a un exgobernador de Veracruz, cuya empresa, bueno, tiene un catálogo de empresas, ¿no? Tienen muchas empresas. Interjet es una más. Y ahorita le están dando mucha atención a una bronca que traen con unos españoles por una radiodifusora. Están peleándose por una radiodifusora. Entonces, pues también yo percibo que están descuidando un negocio por atender otro. Y probablemente también esa pueda ser otra de las causas. Además de que Interjet también, no sé por qué, por ahí del 2000, ¿cómo que fue? 2012 yo creo, también entró un sindicato. Interjet no tenía sindicato y de repente entra un sindicato también. No entró ASPA, ¿verdad? No entró ASA, pero entró un sindicato que en mayor o menor medida también son feroces con la compañía. Y también yo pienso que eso pues no abona nada a la sostenibilidad financiera de la compañía. Y te digo, han habido malos manejos, pues eso prácticamente es que lo que los pondría a la quiebra, pero no se lo voy a decir a nadie, por favor. Mejor acá entre nos, pues no compren boletos para Interjet porque, pues no quisiera yo decirles, ¿verdad? Se los dije, pero les advierto que probablemente no vayan a poder utilizarlos. O si los van a comprar, cómprenos para mañana o para pasado mañana, muchachos. Porque en un tiempo largo, como es la apuesta, probablemente no los van a poder ocupar, muchachos. Pero no se los digan a nadie, por favor. A menos que tú tengas otra información, Kevin, porque creo que también tienes contactos, ¿verdad? En el bajo mundo de la aviación. Sí, profe, también estaba diciendo mucho, bueno, cuando trabajaba ahí que posiblemente hubiera una fusión entre Interjet y Mexicana de Aviación. No sé qué me Pues, puedo comentar usted al respecto. bueno, ya saben que en la política, como dicen ellos mismos, se aprende a besar sapos, ¿no? Los trabajadores de Mexicana no pueden ver ni en pintura, o bueno, al menos eso manifiestan, no pueden ver ni en pintura a los dueños de Interjet, porque ellos le echan la culpa a Interjet de la
suspensión de operaciones de Mexicana, porque Interjet, les decía, empezó operando en Toluca, pero su apuesta fue siempre operar desde el AICM, y el AICM pues prácticamente estaba dominado por Mexicana de Aviación. Entonces, en cuanto Mexicana dejó de operar, Interjet inmediatamente pidió los slots en el AICM y se los dieron, ¿verdad? Se los dieron en parte porque al final del día un aeropuerto es un negocio, muchachos, ¿verdad? Y como todo buen vendedor, ¿no? Bueno, si tú no me pagas por este producto, aquel si me lo quiere pagar, te lo vendo. Y eso enfureció a los de Mexicana de Aviación, porque Mexicana de Aviación, esperanzados en que iban a solucionar su bronca, pues no querían que se les vendieran sus slots, ¿no? Pero imagínense, eso de apártame el lugar, pues óyeme, pues, si no me lo vas a pagar, ¿cómo te lo voy a apartar, no? Llegó Interjet y se lo pagó, pues se los vendió. Entonces, dudo mucho una fusión, pues bueno, aunque en la política todo se vale, ¿no? Y al final del día, pues esto es política, pero eh, ahora yo les pregunto, o te pregunto a ti, ¿tú crees viable una fusión con Mexicana de Aviación, tomando en cuenta lo que te dije, o lo que les dije, mejor dicho, para reactivar Mexicana? ¿O cómo se llamaría? ¿Intermexicana? No, no la consideraría prudente, ni siquiera la consideraría como una idea descabellada. Yo lo consideraría simplemente inviable. ¿Por qué? Le cambiaría el nombre de Interjet a Mexicana. Al usar el nombre de Mexicana tendría que cargar con todos los costos que les mencioné. Y si Interjet lo que necesita es dinero, pues no creo que vaya a ocupar, a tener para pagar la Mexicana. Aviones, Mexicana ya no tiene aviones. Entonces, no, yo creo que fue un falso rumor, o fue eso, mejor dicho, fue un rumor, los rumores no son verdaderos. Fue un rumor lo que escuchaste, Kevin. Pero lo bueno es que estamos en el foro correcto, en el panel de expertos adecuado para hacer el análisis y determinar que fue un rumor. Javier, ¿tenías algo que decir? Pues yo quería comentar pues unas cosillas, ¿no? Que noto respecto a todo lo que hablamos casi siempre, ¿no? A ver. Pues podemos ver que la aviación pues es algo que todas las personas quieren probar, ¿no? El volar, el estar en el aire. Pero cuando usted nos platica de todo lo que pasa en un aeropuerto, todos los que son costos, todo lo que tienen que pagar, aeronaves rentadas, motores rentados, pago de servicios, operadores, abaratar vuelos, mal operación de aerolíneas, pago a aeropuertos, Sí. impuestos. Al fin del día, toda esta innovación que es la aviación viene siendo un negocio remunerable, profe. Por supuesto que sí, siempre y cuando haya un factor de ocupación de más del 80%. O sea que un avión de 100 asientos vaya con por lo menos 80 pasajeros. Ahí es rentable. Por supuesto que lo es. Porque recordemos, ¿verdad? Al final del ejercicio fiscal hay muchos de los conceptos que acabamos de mencionar. Muchos de estos conceptos las empresas las pueden deducir y pueden recuperar dinero al momento de declarar ante Hacienda. Por ejemplo, los carros que les comentaba que daba Mexicana a sus empleados, hay algunos regímenes fiscales en los que las empresas pueden facturar esos carros y Hacienda les devuelve el dinero. Entonces, son gastos operativos, les llama Hacienda, los que la compañía les decía puede deducir y se ahorran ahí una lana y traen buenos carros, tienen buena infraestructura. Pero bueno, esa era antes de la cuarta destransformación, ¿verdad? Ahora no sé qué vaya a suceder. Esto probablemente va a tener muchos cambios, pero de que son rentables, por supuesto que son rentables, Javier. Y más los nuevos modelos a partir del low cost para acá. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes ingenieros? Yo tengo una, profe, pero así como nomás, como por curiosidad. Adelante. Bueno,
Bueno, son dos. Ahora es cuando, échalas. Es cierto que Interjet daba unas muy buenas liquidaciones hasta por un año de trabajo. Pues depende, ¿no? Hay quien se conforma con 24,000 pesos y hay quienes no nos conformamos con eso. Depende de quién, cómo lo vean. Y depende también en qué época fue, Kevin. Si es en una época en la que la compañía necesita deshacerse del personal, probablemente sí sea cierto, buenas liquidaciones. Por ejemplo, cuando una aerolínea ofrece o tiene que hacer recortes, generalmente para evitar conflictos legales, ofrece liquidaciones al 100%. En ese sentido, pues sí, yo creo que sí es cierto que... ¿Qué más? Bueno, y la otra es, nosotros como próximos ingenieros, es una buena oferta de trabajo, ir a trabajar a una aerolínea. Buena pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Kevin. Ya no es eso, grábenselo bien. Ya no es como antes, ya no va a ser como antes, en la época dorada, en la que antes hasta era necesario un ingeniero de vuelo en cada avión, ¿verdad? Eso desde hace muchos años cambió y la oportunidad siguió siendo buena, si se dieron cuenta. Aquí, Kevin, lo que yo te puedo contestar es que ustedes se van a encargar de hacer rentable esa oportunidad. Es decir, ustedes van a salir de la universidad pudiendo trabajar desde despachadores, desde oficiales de operaciones, si validan su licencia, mecánicos de línea también, si obtienen su licencia, hasta la dirección de una aerolínea porque van a ser ingenieros aeronáuticos. Eso ya va a depender de ustedes. Yo escalé 5 niveles, jóvenes, desde que entré a la empresa. Empecé de lo más abajo y llegué a un nivel medio alto. Entonces, esa respuesta ustedes la tienen, muchachos. Por lo pronto, yo les digo sí, sigue siendo viable. ¿Por qué? Porque también una aerolínea es la puerta al mundo de la aviación. Puede saltar a una instancia gubernamental, que bueno, ahí pues ya sabemos, ¿no? Cada que entra un presidente, pues es prácticamente la tijera o la rasuradora, ¿no? Pero, pues bueno, se puede aprovechar también. Pueden saltar también a aerolíneas de otro país, pueden trabajar en otro país también, jóvenes. Vaya, el límite lo ponen ustedes para acabar pronto. Así de sencillo. ¿Sigue siendo viable? Por supuesto que sigue siendo viable el trabajar en una aerolínea. Ahora, aún con lo que les he platicado, bueno, los sueldos en las aerolíneas, pues son de lo mejorcito que hay, ¿no? Por ejemplo, alguien de tráfico en una aerolínea de alta eficiencia o de bajo costo, de esas personas que nos atienden cuando vamos a documentar y las vemos en los aeropuertos. Su sueldo anda oscilando entre, yo creo, aproximadamente entre 8 y 11,000 pesos. Y para Aeroméxico, bueno, Aeroméxico, para los viejillos, los que ya tienen años trabajando ahí, es decir, el viejo contrato, pues van a estar como entre unos 14 y 16,000 pesos al mes. Ahí ustedes deciden, ¿no? Ustedes saben. Si con eso la arman, pues adelante, ¿no? Les repito, es un buen inicio. Además de que nosotros como ingenieros aeronáuticos llevamos un gran potencial, jóvenes. Pero ¿de quién depende al final del día? De ustedes, muchachos. De ustedes depende hasta dónde van a llegar. Si me lo preguntan a mí, si se están preguntando por mí, bueno, yo fui muy feliz, igual que lo soy ahorita. Yo afortunadamente no me ha movido el dinero. Yo no trabajo por dinero porque, como se los he dicho en algunas otras de las materias que hemos tenido, yo sé, estoy consciente, tengo colegas, tengo amigos que estudiaron conmigo, que están ganando más que yo haciendo otras cosas. Así como tengo amigos que están ganando menos que yo, también haciendo otras cosas.
Pero ahí es donde yo hago un examen de conciencia y digo, bueno, yo no me imagino en una bendita maquila así ganar el doble o triple de lo que gano ahorita. No, a mí no me mueve, muchachos, esa parte. A mí me gusta disfrutar lo que hago y si encima de eso me pagan, pues qué bien, ¿verdad? Y eso también es algo, una lección de vida. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros y alguien peor que nosotros, muchachos. ¿Cuál es la moraleja que yo percibo en esto? Que vivan ustedes su momento, vivan en donde estén, traten de disfrutarlo o no traten, disfrútenlo. Y les repito, si encima de eso les pagan, pues qué mejor, muchachos. Recuerden que hay una regla, ¿no? A seguir para llegar al bien tener. Es bien hacer, ¿verdad? Bien ser, nos llevan al bienestar. Y después, solito, llega el bien tener, jóvenes. Esa es mi filosofía de vida, muchachos. Yo disfruto muchísimo, no tienen ni idea cuánto disfruto estar con ustedes, formar ingenieros aeronáuticos, el poder pensar que se transmite algo de la experiencia que como sea se obtuvo, 14, 15 años en esa literal mala vida, muchachos, poder transmitírselas a ustedes, bueno, a mí en lo particular, en lo personal, me satisface de una manera que les deseo que lo lleguen ustedes a experimentar en alguna fase de su vida. Es de lo mejor que puede haber, muchachos. A lo mejor no traigo el carro último modelo, ¿verdad? Un carro deportivo, pero el que traigo, muchachos, me lo gané con el sudor de mi frente, producto de mi inteligencia, de mis habilidades adquiridas como ingeniero aeronáutico, y yo creo que si no traigo un Ferrari, me siento como si trajera un Ferrari, muchachos. Pero cada quien tiene esa decisión, ingenieros. Por lo pronto, están haciendo ustedes muy bien, están tomando la mejor opción para ser profesionistas de éxito, pero de ustedes depende hasta dónde llegar, muchachos, definitivamente. Y si a eso le agregamos que un ingeniero aeronáutico tiene muchas opciones, no solo en la aviación, pues ¿qué más les digo, jóvenes? ¿Qué mejor? Definitivamente, ¿qué mejor, jóvenes? Espero que hayan quedado claras sus dudas, pero si todavía tienen alguna pregunta, adelante. El trabajar en la aviación es muy trivial. Hablando de Mexicana, yo conocí a un colega que tenía 36 años en ese entonces trabajando en Mexicana. Literal, yo lo vi estando a una semana de jubilarse. Estaba muy feliz, el Pantera, le decíamos. Estaba muy feliz el Pantera porque, hombre, ya, vengo a despedirme porque la próxima semana ya me voy. Bueno, pues qué buena felicidad, ¿no? Y bueno, pues ¿qué creen? Lo agarró un mexicano de aviación al día siguiente o al que seguía, cerró sus puertas. ¿Qué pasó? Pues este cuate, no sé si sobrevivió, no sé si se suicidó, pero como él, mucha gente se quedó sin jubilarse, sin pensionarse, sin acabar su carrera laboral. Y hay más aerolíneas que también han pasado por lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de Aviaxa? ¿No conocieron a Aviaxa? No recuerdo. Bueno, Aviaxa era una aerolínea con aviones blancos. En la deriva traían a un pacal, una especie de indígena maya, de esos que tienen o que tenían, ¿verdad?, la filosofía o la idea de que al aplanarse el cráneo, el cerebro adquiría una forma en la que los hacía más inteligentes, ¿no? Y chequen ustedes, vean los pacales y se caracterizan por ser perfiles de la cabeza, pero el área del cerebro plano, ¿no? Estas personas desde chamaquitos, desde bebés, vendaban a las personas, ¿no? Unos vendajes tipo estas japonesas, ¿no? Que se vendaban los pies. Y lo que ellos conseguían era eso, modificar la forma del cerebro. Pues bueno, ese era el logotipo de Aviaxa. Incluso un C-37, que no sé si todavía está en el aeropuerto, aquí se quedó. ¿Por qué? Aviaxa, al contrario de su pasivo laboral, lo
que lo venció fue algo muy similar, Kevin, a lo que te dije de Interjet. Aviaxa empezó a endeudarse o a sobreendeudarse con aeropuertos y con el CENEAM. Empezó a dejar de pagar o a pagar poquito y pues bueno, evidentemente hubo un momento en el que dijo CENEAM y los aeropuertos, ¿saben qué? Ya no le doy servicio a Aviaxa. Y pues obviamente Aviaxa sin servicio a la navegación pues no podía operar. ¿Y qué pasó? Pues se quedaron los aviones en donde estaban y aquí en este aeropuerto se alcanzó a quedar uno. Esa fue la razón por la que Aviaxa dejó de operar. Aerolíneas internacionales, que dudo mucho que la hayan visto, de por sí no era muy grande y duró poco tiempo. Fue una situación similar, pero con combustibles. Taesa. Taesa fue muy famosa. ¿Alguien la escuchó? Transportes Aéreos Ejecutivos S.A. ¿Nadie la escuchó, jóvenes? No, profe. No, profe. Bueno, pues Taesa surgió y se extinguió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue que como del 80 al 86, ¿no? Más o menos, creo. Después fue Cedillo, Leo Fox, sí, más o menos, ¿no? En los 80 surgió Taesa. Bueno, fue una aerolínea que también surgió con muy buenos empleos, digo, muy buenos sueldos al personal, muy buenas prestaciones, muy buenas rutas. Estamos hablando todavía, por eso les mencionaba el año, estamos hablando de la época en la que imperaba el poder del Estado, no la propiedad del Estado en las aerolíneas. ¿Qué sucedió? Bueno, por ahí hay muchas historias del inframundo, ¿no? Desde que fue lavado de dinero, hasta que fue en prestanombres del propio Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a juzgar por las prestaciones y por las virtudes de esa aerolínea, bueno, sí deja un poco de duda, pues el saber de dónde salía tanto presupuesto. Pero bueno, ¿qué sucedió? Esa aerolínea iba muy bien, ingenieros, muy bien iba, ¿verdad? Hasta que hubo un accidente muy famoso, por ahí está en YouTube, el accidente de Marabatío le llaman. ¿Por qué? Porque no recuerdo si fue un Fokker 100 o un 727, cayó en Marabatío. Iba de algún aeropuerto de aquí del norte, no sé, no recuerdo si de Monterrey o de Nuevo Laredo. Es muy significativo porque está la grabación, les decía que los pilotos se comunican a través del headset con los mecánicos en tierra, ¿verdad? Van haciendo el pushback y el mecánico va caminando, ¿no? Al pie del avión conectado o comunicación constante con el piloto. Y pues bueno, siempre que termina de hacer el pushback, ya que está todo listo, regularmente el mecánico le dice al piloto, bueno, comandante, listos aquí abajo para cuando usted indique, ¿no? Y bueno, ya el piloto se comunica con torre de control, le dice, ¿no? No sé, Taesa 2017 listos a rodar, ¿no? Por propio impulso. Ya si Torre le autoriza, bueno, ya le dice el comandante al mecánico, listo, maestro, estamos autorizados por Torre, muchas gracias, nos vemos a la próxima o lo que sea, ¿no? Bueno, pues está esa grabación, esa conversación está por ahí en YouTube. Y pues bueno, siempre pues sí toca fibras muy sensibles, ¿verdad? Porque uno vive, Kevin, no vas a dejar mentir, vive esas actividades, incluso hasta llegamos a hacer esas acciones, y pues el saber, ¿verdad? Que sucedió algo malo, pues nos conmueve. ¿Qué sucedió? Bueno, ese avión despegó como si nada y de repente, tengo entendido, o la causa del accidente es que se activaron los breakers, estos aerofrenos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues evidentemente hubo una falla en el hidráulico del avión, activó los aerofrenos, pues bueno, rompió la estabilidad del avión, acabó con la sustentación del avión y cayó ahí a la altura de Marabatío, un lugar de poco accesible, pero también la parte, no sé si se las había platicado, también la parte más sensible de esta triste historia es que, bueno, únicamente quedó un cráter, ni siquiera quedaron fragmentos reconocibles del avión, ¿verdad? Y bueno, parte de esta lamentabilidad fue que tuvieron que hacer ahí un panteón, ¿verdad? Se hizo un panteón con los nombres de cada uno de los pasajeros y los tripulantes, porque pues no se pudo recuperar nada, o nada por lo menos que pudiera dar certeza
a la identidad de la gente que quedó ahí. Entonces, por eso es doble o triple o muy triste, ¿verdad? Y eso fue lo que pues impidió, o el pretexto, como ustedes quieran verlo, fue lo que hizo que Taesa dejara de volar. Que muchas veces, y más en la actualidad, pues bueno, suena cruel, o podría sonar cruel, pero un accidente no es motivo para que una aerolínea deje de trabajar o deje de operar. Aeroméxico ha tenido también varios, más de un accidente ha tenido Aeroméxico. También uno muy significativo, no sé si en San Diego o en una región de Estados Unidos fronteriza con México. Debe ser San Diego, porque si hubiese sido El Paso, pues no, ¿verdad? Lo recordaría muy bien. También tuvo un accidente muy fuerte, bueno, bastante triste, ¿no? También ha tenido también accidentes en el sureste, bueno, aerolitoral, ¿no? Pero aerolitoral es de Aeroméxico, entonces, y sigue operando, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley obliga a tener que los operadores aéreos cuenten con pólizas de seguros. Y después de este accidente que les decía que sucedió, sí fue en California, en San Diego, si mal no recuerdo. Cayó ahí sobre unas casas un avión de Aeroméxico. No sé si antes de aterrizar o recién despegando. Pues bueno, la ley obliga, además de las pólizas de seguro para los viajeros, para la aeronave, también ahora deben contar con un plan de respuesta en emergencia para daños en tierra. O sea, ya no nada más se tienen que amparar los gastos de la gente que va a bordo. Ahora también los gastos que cause si ese avión cae en una población. Entonces, les repito, prácticamente un accidente no debería ser el motivo por que una aerolínea cierre. Sin embargo, pues bueno, son razones muy variadas, ¿no? Tenemos también el caso de otra aerolínea. Hoy se me está yendo el nombre, es que nada más tenía como 3 aviones. Esa incluso era chartera aquí. Ay, muchachos, ¿cuál era? Bueno, operaba 3757. Esa también de repente dejó de operar. ¿Pero por qué? Porque el dueño les encontró clientes a sus aviones. Una aerolínea europea buscaba 757. Si yo tengo 3, tómate los pago. Bueno, cierro la cortina de la compañía aquí en México, te los vendo y me voy. Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, la moraleja, muchachos, es que sí, es muy trivial. De hecho, los años que estuve yo trabajando en la aviación, jóvenes, pues si bien no era una zozobra constante, sí de repente entraba como que el miedito, jóvenes, ¿no? Uf, no, vamos a disfrutar al máximo porque no sé si mañana vaya a estar la aerolínea, ¿no? O los detalles de esa naturaleza, muchachos, que a lo mejor no son exclusivos de la aviación, pero yo pienso que en la aviación se dan más. Pero, pues bueno, ustedes tienen una virtud que no la paga ni toda la fortuna de Carlos Slim y Bill Gates juntos. ¿Cuál es esa virtud, jóvenes? Hasta rima. La juventud, muchachos. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo para experimentar, para incursionar, para aprender, para adquirir experiencia, jóvenes. Entonces, pues la solución, repito, está en ustedes, muchachos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Con mucho gusto, de una vez, para irnos a dar el grito con la conciencia tranquila. Bueno, algo que le... Bueno, A ver, ¿qué pre- Sí, pregunta mi como que compañero primero? el perro quería preguntar algo, ¿no? Adelante, es que escuché un perro, a lo mejor quiere preguntar algo. Adelante, ¿quién de los dos? Uriel. A ver, adelante, Uriel. Ahorita sigue Kevin. Pues yo siempre tuve la duda, profe, porque desde que entré a la carrera, que este fue mi primer maestro así relacionado con mi carrera, ¿Qué pues yo honor? nunca no he experimentado así la aviación, yo no he volado. Tuve la oportunidad cuando en la FAMEX del año pasado Ujú. me iba a ir, pero pues ocurrió lo de la muchachita que
que asesinaron en el parque ahí cerca de ICB y pausaron todo y eso me causó que ya no pudiera ir, ya tenía pagado todo. Uy, qué lamentable. Pero bueno, o sea, ya la quería por así decirlo. Cuando me llevó al Águila Real dije, wow, hasta el control de fauna es asombroso. Y siempre me quedé, pues el profe, ¿cómo lo hizo para adquirir tanta experiencia? ¿En qué trabajó? Nunca dijo en qué trabajó. Y ahorita que dijo que escaló los 5 niveles, quisiera saber qué fueron esos, qué puestos desempeñó, por así decirlo. Ah, bueno, pues antes que nada, qué bonito, qué honor escuchar lo que acabas de mencionar. Y empecé desde trabajador general, que es, pues bueno, mucha gente, sobre todo los de tráfico, Kevin no va a dejar mentir, menosprecian al trabajador general, pues es el de limpieza, jóvenes, el que limpia los aviones, sube, baja los equipajes, a veces hasta la hace de mandadero de los demás, ¿verdad? Luego duré muy poquito, me encantaba, jóvenes, se los digo, muy orgulloso y de la manera más sincera. Me encantó ser trabajador general, es más, lo extrañé y lo sigo extrañando todavía. Yo, dentro del escalafón de trabajador general, existe la categoría de operador, que son los que precisamente operan, hacen el pushback a los aviones, manejan los tractores, equipajeros. Entonces, esa función yo la desempeñé como a las 3 semanas de que ingresé, porque a mí me gusta mucho. Entonces yo llegué a imponer mi propio récord, llegué a hacer 72 pushback y 3 pullback, o sea, 72 empujones de aviones y 3 jalones, uno de ellos de emergencia. Es para lo que no estás preparado, pero terminas haciéndolo y todos fueron exitosos. Entonces, pues bueno, les decía, de ahí, pues bueno, yo siempre he sido, ya me aburrí de aquí o ya quiero algo más, pasé a tráfico, luego a supervisor de tráfico y luego a jefe de aeropuerto. Esos son los escalafones. Pasé de ser, bueno, siempre subordinado uno, ¿verdad? Porque a menos que seas, bueno, hasta el director general de la aerolínea es subordinado al consejo de administración. Pero pasé de ser subordinado a ser jefe. Fui fundador, les decía, de Interjet. Yo vi desde que abrió sus puertas, vi cómo creció, vi cómo entraba gente, vi cómo se iba gente, vi cómo la empresa iba mejorando. Y algo que no es presunción, pero ayudé a mucha gente. Mucha gente. Yo soy de la filosofía, ingenieros, en los que pienso que la vida es una rueda de la fortuna y donde estés puedes ayudar. Y yo tengo un caso muy, muy, muy presente y sobre todo ahorita con la contingencia, Kevin. Yo contraté a un oficial de operaciones aquí en Juárez, que ya era de una edad muy, bueno, no muy avanzada, para la aviación y para ese puesto sí. Tenía 54 años, creo, el señor. Cuando ¿El yo Kenny? Gracias por ventilarlo, ¿eh? Gracias, Kevin. Bueno, pues este cuate, desde que yo era supervisor, yo veía que él estaba intentando entrar a trabajar a una aerolínea, porque él siempre estuvo en AG, bueno, siempre estuvo en servicios complementarios. Desde mi punto de vista, un ser humano y un trabajador excepcional. Pero en esos entonces yo no tenía la capacidad de contratar gente. Estaba otra persona aquí, pues esa persona lo maltrató. Y dije, no, no puede ser, no, eso no se le hace a nadie. Y bueno, cuando yo llegué al puesto, pues bueno, lo primero que hice fue, a ver, vamos a analizar. Yo le vi potencial a este señor y jóvenes, fue una de las mejores contrataciones que hice en mi vida laboralmente activa en el aeropuerto. Salí yo, precisamente hoy festejo que salí de la aviación, un 15 de septiembre, no me acordaba de esto, ahorita que les dije que a dar el grito, lo recordé por eso, porque en cuanto salí del aeropuerto, lo primero que hice fue irme al evento de la universidad. Ya ven que generalmente la universidad hace vendimia, ¿no? Hace fiesta para esta fecha, pero lo recuerdo por eso, porque lo primero que hice fue quitarme la corbata, ¿no? Dejar el estrés para siempre e irme con mi familia a festejar a la universidad.
un 16 de septiembre como se merece, como se festejaría si no hubiese pandemia. Pues bueno, este señor siguió, supe que siguió, y ahorita ya está jubilado, ¿no, Kevin? Sí, profe, de hecho también cuando hace un año que yo renuncié, él estaba en planes de dejar ahí su puesto para dárselo a otro compañero que era oficial de operaciones, se llama Andrés, para Ujú, dejarlo ahí. correcto. Entonces, que yo sepa, ya está jubilado también. Sí, sí, y este señor, bueno, ya le pusiste el nombre. Siempre que me ve, siempre que me veía, me agradecía eso, muchachos. Les decía que aparte de un buen trabajador, es un excelente ser humano, con la humildad de reconocer. Yo, obviamente, jamás, nunca lo hice con la intención de que me lo agradeciera, pero el que un ser humano, una persona sea agradecida, lo hace valer mucho más, jóvenes. Y este cuate siempre que viene y me ve y no sé, no he podido evitar, no he podido quitarle la maña que me diga jefe. Siempre me ha dicho jefe, gracias jefe, si no me hubieras contratado, jefe. Ya, de hecho, él me dijo, Kevin, para decirme, no, ¿qué crees jefe? Ya me jubilé. Ah, pues felicidades, ¿no? A estas alturas es muy difícil que un trabajador se jubile. Pues bueno, él me agradeció, me volvió a decir que fue gracias a mí. Y a lo que voy, jóvenes, es lo que te decía Uriel. Yo sí soy de esa posición. En todos los lugares donde estemos, los puestos que estemos desempeñando, estoy seguro que podemos ayudar a alguien. De hecho, yo cuando pasé de trabajador general a operador, fue porque se le dificultaba a un operador hacer ciertas maniobras y yo en mi afán, ¿verdad?, de querer ayudar, dije, bueno, espérame, déjame intentarlo. Y funcionó, jóvenes. Y cuando menos pensé, ya estaba yo haciendo pushbacks, les decía. Y así esa es mi filosofía, jóvenes. He disfrutado, he tenido la buena fortuna de disfrutar todas y cada uno de los puestos, de las posiciones que he estado. Y les platico rápidamente también. Ya saben que nunca falta el arrocito negro en los puestos de trabajo. Cuando yo era trabajador general, hacían cuadrillas, ¿verdad, Kevin? Para ti no va a ser ajeno. Y el encargadillo de la cuadrilla, pues era un tipejo de muy mala calaña que seguramente veía el potencial en mí y le gustaba. Siempre cuando asignaba, antes de llegar a un vuelo, tú vas a hacer esto, el otro, tú el otro. A mí me ponía a limpiar, drenar los baños, Kevin. ¿Por qué? Porque pues no es muy agradable y además si no lo haces bien puedes terminar contaminado, ya se imaginarán de qué. ¿Qué sucedió? Bueno, yo dije, perfecto, yo lo hago. Lo que otros se tardaban toda la plataforma, Kevin, haciendo un drenado, pues bueno, yo lo llegué a hacer en 3, 5 minutos, ¿verdad? Al grado que pues yo terminaba, guardaba mi planta y me iba a ayudar, les repito, a ayudar a los demás compañeros. Hasta que el tipejo este voltea y me dijo, bueno, no te dije que fueras a drenar. Y sí, alguna vez le contesté como se lo merecía. Y bueno, hijo de la patada, ya viste, ya iba a revisar el baño ya drenado, con agua limpia cargada. Ya no tenía más que decirme, pero también vino la otra cara de la moneda. Hubo quien se fijó en esa actitud y a mí me movieron, me ascendieron y el otro tipejo hasta lo corrieron. Entonces, muchachos, todo en lo que hagamos tiene una consecuencia. Y mejor hagamos cosas buenas para que las consecuencias sean buenas, muchachos, de verdad. Yo estoy muy satisfecho y cuando les digo trauma, cuando les digo mala vida, tiene un cierto de verdad y es cierto de mentira, ¿verdad? Mala vida, nadie me obligó. Yo la elegí y la disfruté. Pero cuando tienen familia, cuando crecen ustedes, cuando evolucionan como personas, dicen, ah, caray, ¿cuándo voy a ver a mi familia? Porque el último puesto que desempeñé aquí era de 7x7, jóvenes, 24 horas al día. Y más de una vez dije, bueno, ¿y mi familia? Bueno, mis hijos no me van a conocer, ¿qué onda? Ajá. Se presentó aquí en la universidad también un ascenso, pues excelente, muchachos. Entonces, no me puedo quejar. La aviación me ha tratado muy bien. Sigo hablando de aviones, jóvenes. Ustedes me han visto. Sigo teniendo las puertas del aeropuerto abiertas. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida, jóvenes? Estoy muy feliz con la aviación. Estoy muy feliz de ser ingeniero aeronáutico. Sigo, estoy estudiando un doctorado ya. ¿Qué más, muchachos? Ustedes díganme.
estoy con mi familia. Si estuviera ahorita en la aviación, Kevin, no vas a dejar mentir. No puedes trabajar desde casa en la aviación. No hay días festivos en la aviación. No hay Navidad en la aviación. Entonces, muchachos, tómenlo en cuenta. Ojalá les pueda ayudar para que tomen buenas decisiones. Que bueno, no hay buenas y malas, ¿verdad? Sino que tomen decisiones que les ayuden a ustedes a trascender. Estoy seguro, he tenido el honor de estar con todos ustedes y estoy seguro que son excelentes seres humanos. Son muy buenas personas, serán excelentes profesionistas. No lo desaprovechen, muchachos, por favor. Échenle todas las ganas del mundo, den más de lo que tienen y estoy seguro que van a recibir más de lo que va a recibir cualquiera que haga nada más hasta donde tiene que hacer. Jóvenes ingenieros, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención, su confianza. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes una vez más, como siempre, y se los digo de verdad. Es un honor y un placer estar con ustedes, jóvenes. Disfruten su martes, sean muy felices, como que se pronostican heladas, muy, muy heladas. Háganlo con mucho cuidado, por favor. Esto no termina, esto apenas empieza. No dejen de cuidarse, jóvenes ingenieros. Sean felices, nos escuchamos el próximo jueves. Espero que no estén tan crudos para poner atención porque vamos a iniciar con las exposiciones. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho, sean felices. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Que tengan muy buen día y buen 15 de septiembre. Nos vemos. Igualmente para ustedes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.